En junio se estrenó el documental independiente Las víctimas de Jakub Jal en África. Reunió testimonios de sobrevivientes, excolegas y testigos locales, revelando denuncias contra un ciudadano checo, Jakub Jal, quien, según los testimonios, abusó de huérfanos y niños sin hogar en Tanzania, les dio drogas y explotó su posición bajo el disfraz de la caridad. El documental provocó una fuerte reacción tanto en Tanzania como en el extranjero y planteó muchas preguntas nuevas que quedaron sin respuesta. Al seguir el debate público, me di cuenta de cuánto seguía siendo incierto. ¿Quiénes eran los niños detrás de estas historias? ¿Qué les ocurrió a las personas que habían intentado detenerlo? ¿Y por qué las instituciones locales no actuaron? Estas preguntas me convencieron de que la historia necesitaba una investigación más profunda en el terreno. Por eso decidí viajar a Tanzania y hacer este documental. Mi nombre es Asem Shapisheva. Soy periodista, guionista y productora de medios. Durante más de 15 años he contado historias sobre derechos humanos y justicia, pero nada me preparó para lo que encontré aquí, en Tanzania. Junto con mi equipo, entrevistamos a sobrevivientes, excolegas, vecinos y funcionarios locales. Revisamos documentos, contrastamos testimonios y seguimos el rastro del dinero. Nuestro objetivo era simple: verificar lo que se había dicho y descubrir lo que se había omitido. Lo que descubrimos fue mucho peor de lo que ya era público. Esta no es solo una historia de abusos. Los testigos describen cómo Jal construyó todo un imperio, con drogas, pandillas callejeras, amenazas y el miedo en su núcleo. Durante 5 años recaudó decenas de miles de dólares de checos y otros europeos para la caridad, mostrando fotos de niños sonrientes, en su mayoría huérfanos y sin hogar, mientras que, a puerta cerrada y según los testimonios de los propios niños, los sometía a violencia sexualizada, perversiones, les daba narcóticos y silenciaba a cualquiera que hablara. Rastreamos sus pasos a lo largo de esos 5 años, construyendo una línea de tiempo completa de sus crímenes, incluidos incidentes que nunca antes habían sido denunciados. Esto no trata solo de los delitos de un hombre. Se trata de cómo el miedo, el silencio y el poder lo protegieron durante años. Si crees que ya conoces esta historia, no es así. Lo que descubrimos es más oscuro que todo lo mostrado anteriormente. ¿Quién es Jakub Jal? Nació en 1989. Es ciudadano checo, ex-mormón, estudiante de teología y activista anticulto. Cultivó una reputación como voluntario humanitario y afirmaba que luchaba contra las sectas. En 2019 apareció en Tanzania, junto con su socia Lenka y su amigo Martin. Se estableció en Moshi. Diciendo ser un benefactor, les dijo a los residentes locales que había recaudado dinero para ayudar a los niños huérfanos. Cuando lo conoció, él también recibió información de que Jakub quería trabajar con un orfanato y traer turistas para hacer fotos. Entonces, Joseph decidió presentarlo a Bob y a Ramadán en el centro Nature and Skills. Y todo empezó allí. El Centro Nature and Skills, un pequeño refugio comunitario cerca de Moshi que ofrecía a huérfanos y niños vulnerables comida, educación y formación profesional básica. Bob ya llevaba varios años trabajando allí antes de que Jakub apareciera. Antes era un centro muy bueno. Construimos todo el entorno para que fuera bueno y tranquilo para los niños. Aquí, esto era una casa de cabras. Sí, era una casa de cabras. Compramos 4 cabras. ¿Puede contarnos cómo fue la primera vez que conoció a Jakub aquí? La primera vez que conocí a Jakub fue a través de Joseph. Jakub dijo, por favor, recíbanme aquí. Vengo de Checoslovaquia. Quiero ayudar a los niños. Sí, un lenguaje muy educado, muy amable. Así que lo recibimos aquí y empezamos a trabajar con él. Ahora su logotipo ya no está aquí, pero sí, el logotipo del Partido Pirata estaba allí, justo allí. Él fue y buscó a un pintor, y el pintor vino aquí. Entonces, trabajaste con Jakub durante 3 años, ¿verdad? Sí, más de 3 años, sí. Pero lo que quiero contar es dónde empezó el conflicto. Fue después de descubrir que Jakub no estaba aquí para ayudar a los niños, sino que tenía su propia misión con los niños. Conocí a Jakub aquí.
Vino para abrir un refugio, un centro para niños, para ayudarlos. Al principio, parecía una buena persona, pero luego empezó a hacer cosas muy malas, cosas que no esperábamos. En el centro, pronto surgieron historias inquietantes. Los testigos recuerdan cómo Jal trajo a los niños de Dar es Salaam, incluidos Abdul y ex-Saudi, y se presentaba como su benefactor. Pero en pocos meses, los maestros y el personal notaron un comportamiento preocupante. Abdul, aún siendo un niño, comenzó a imitar insinuaciones sexuales, hasta que finalmente confesó que fue Jal quien le había enseñado esas cosas. Uno de los maestros del colegio nos llamó y dijo que Abdul es muy joven, pero estaba intentando acosar a su maestro. Le dijo: «Maestro, te amo. Necesito estar contigo». Sí, fuimos al colegio, escuchamos al maestro y dijimos: no, esto no puede estar pasando. Pero más tarde, el maestro nos volvió a llamar. Dijo que Abdul violaba a sus amigos. Dijimos: no. La tercera vez, la cuarta vez, fue cuando empezamos a observar de cerca a Abdul. Y él dijo la verdad. Jacob me estaba enseñando esto. Le preguntamos: ¿dónde empezó Jacob a enseñarte esto? Respondió: desde Dar es Salaam, porque él solía tener sexo con los mismos niños. Sí. Y a veces con niñas. Sí. ¿Qué edad tenían los niños? Tenía alrededor de, quizás, 13 años. Más tarde, comenzamos a hablar con ex-Saudi. ¿El segundo niño? Sí, el segundo niño. Nos estaba contando la misma mierda. Solía obligarlo a besar, a tocar. Tocar las nalgas diciendo que era algo normal. Tú y yo podemos dormir sin ropa, ¿sabes? Podemos jugar en la misma cama. El personal y los tutores comenzaron a notar el comportamiento perturbador de Jal. Consumo excesivo de marihuana, mal temperamento y conductas inquietantes con los niños. Nos dimos cuenta de que Jacob era malo cuando lo vimos trayendo diferentes drogas y mezclándolas en la comida. Intentó convencernos de que eran vitaminas, pero era muy sospechoso. Muchos niños se enfermaron después de comer y vomitaron mucho, así que empezamos a cocinar nuestra propia comida. Según los testigos, él malgastó los fondos de los donantes para comprar Mira, Cat, otras drogas y pagar a niños por sexo. Los informes también describen que Jacob violó, sodomizó y abusó de los niños en el centro. Se desarrolló un ciclo de mentiras y fechorías. Jal seguía aprovechándose de los donantes, publicando fotos falsas de niños hambrientos en redes sociales, mientras que el dinero que recaudaba lo guardaba para sí mismo o lo gastaba en drogas. Pero incluso si hacen una donación de 100 o 200 coronas, como hacen algunas personas, si cada uno aportara de tal manera... También se puede en euros, 5 euros está muy bien. Pero claro, 50 sería aún mejor. Los testigos informan que Jal inyectó drogas a los niños, los golpeó y violó, y se encerraba en habitaciones con los niños varones. Abdul y ex-Saudi, los niños, dijeron que él se calmaba inyectándose drogas y mostraba violencia cuando se rebelaban. Según los testigos, después de que la dirección del Centro Nature and Skills descubriera que Jacob Jal estaba abusando sexualmente de los niños, lo confrontaron y le pidieron que se fuera. Esto llevó a un conflicto grave. En represalia, según se afirma, Jal regresó con un grupo de gánsteres locales contratados. Saqueó el centro y lo dejó destruido. Sí, el conflicto empezó así. Después de hablar con Jacob, diciéndole: estás haciendo esto y esto a nuestros niños, y esto no es bueno para ellos. Él dijo que eran cosas normales. Dijo: no hay tiempo para quejarse de esto, chicos. Vamos a ocuparnos de los niños. Nosotros dijimos: no podemos seguir con esto. Él dijo: pensemos en el futuro del centro. Empezó a hacer algunas actividades, como llevar a los niños a la piscina, y a veces quería que nosotros, como líderes del centro, fuéramos con ellos. Un día fui con él, y él intentó decirles a todos los niños y niñas que se cambiaran de ropa en una sola habitación.
En ese momento, por unos 3 minutos, los dejé para pagar la entrada a la piscina. Cuando regresé, encontré a Jakub tocando a algunos niños pequeños y quitándoles la ropa y le dije, Jakub, eso no está bien. Primero Jakub empezó a discutir conmigo y luego fue a quejarse a nuestro presidente Ramadán. Y él era precisamente aquel a quien Jakub mandaba dinero cada vez que surgían problemas. Así fue. Sí. Entonces, desde ese momento, Jakub le dijo a Ramadán que me echara del centro. Pero antes de irme, me senté con Ramadán y le dije que este tipo, Jakub, no es una buena persona. Más tarde, Jakub fue a ver a Ramadán, y Ramadán vino a mí y me dijo, este chico quiere hacer cosas homosexuales en nuestro centro. Sí, aquellos chicos, los gánsteres que vinieron aquí para destruir todo, habían sido contratados por Jakub. Esa era su misión. En realidad, el portón estaba cerrado, pero ellos lo treparon y entraron para hacer lo que se les diera la gana. ¿Qué hicieron exactamente? Castigaron a la gente. Lo tomaron todo. Sí. Colchones, cabras, gallinas, máquinas de coser, laptops, fotocopiadoras. Pero no terminó ahí. También fueron a la casa del presidente Ramadán, rompieron la puerta, entraron y tomaron lo que quisieron. Cuando Jakub vino aquí con su gran pandilla ese día, comenzaron a destruir todo. Arrastraron nuestras cosas a la calle. Camas, colchones, laptops, incluso nuestras gallinas. Luego se llevaron a nuestros perros y cabras. Se llevaron muchas cosas. Metieron todo en coches y se fueron. Jakub nos hizo mucho daño al destruir el centro. Antes de eso, teníamos patrocinadores que apoyaban el centro y lanzaban diferentes proyectos. Juntos podíamos cuidar el centro y a los niños. Pero ahora que el centro está destruido, ni siquiera tenemos trabajo. Tal vez entienda cómo llamar a Jakub. Jakub es malvado. Sí, no es humano. Él no puede mostrarse ni estar en nuestra comunidad. Y si preguntan a la gente en su país, puede que no crean lo que decimos sobre Jakub. Jakub hará estas cosas incluso en su país. O tal vez se traslade porque África es muy grande, África es pobre. Hay muchos lugares. Después de que los gánsteres destruyeran el Centro Nature and Skills, este fue cerrado. 2 niños que Jakub Jal había llevado allí, Abdul y Exaudi, desaparecieron. Según los testimonios, Jakub continuó abusando de niños, pero ahora en la casa que alquilaba aquí en Moshi. Una de las víctimas, Violet, ahora tiene 17 años y trabaja en un restaurante local. Creció en una familia pobre en las laderas del Kilimanjaro y siempre soñó con recibir una educación. Cuando tenía 13 años, un extranjero llamado Jakub entró en su vida. Violet recuerda ese momento con claridad. En el momento en que Violet conoció a Jal, ya era huérfana y vivía con una mujer que la cuidaba en ese entonces. Ella describe cómo él le prometió llevarla con él, pagar por su educación y proporcionarle todo lo que necesitaba. Violet era una niña que vivía en las calles, en la zona de Majengo. La conocí allí por primera vez cuando estaba muy cansada. Era una niña de una familia pobre. La veía de vez en cuando. Ella decía, hermano, tal vez podrías encontrar a alguien que pueda ayudarnos.
Así fue como conocí a esta niña llamada Violet. Ella fue a esa casa por Jacob. Él le prometió una buena educación y comida, y que ayudaría con las necesidades básicas: comida, ropa y refugio. Violet creyó que recibiría esa ayuda, y así fue como conoció a Jacob. También le prometió que podría ir al colegio. Violet soñaba con estudiar y hacer cosas buenas cuando creciera. Jacob llevó a Violet a su casa. Al principio, nada parecía fuera de lo común. El primer día no hizo nada. Dormí bien y me desperté bien, dice ella. Esperó pacientemente a que él la inscribiera en el colegio. Pero el colegio prometido nunca se hizo realidad. Él había dicho que la llevaría a un colegio privado mejor. Pero pronto ella se dio cuenta de que ni siquiera había comenzado el proceso. Cuando lo conocí, tenía 13 años. Cuando vivía en casa con mi madre, estábamos en la pobreza. Él prometió llevarme con él, enviarme al colegio y pagar por todo. Me llevó a su casa. Más tarde, comenzó a tratarme con crueldad. Me hizo cosas terribles. Cuando se dio cuenta de que era virgen, de que nunca había estado con ningún hombre, me violó y también me sodomizó, violó analmente. Estudiaba en un colegio diurno, así que iba a clases y regresaba a casa todos los días. Un día, cuando volví del colegio y llegué a casa, encontré a un hombre llamado Jacob hablando con mi madre. No lo conocía antes. Mi madre, que ya no está con nosotros, estuvo de acuerdo con lo que él decía y me llamaron. Cuando me llamaron, mi madre dijo: ya no irás al colegio público normal, irás a un colegio mejor. Este hombre de Europa ha venido a ayudarte. Así que, hija, a partir de mañana ya no asistirás a ese colegio. Respondí: sí, mamá. Ella añadió: mañana irás a tu colegio y recogerás los documentos de traslado para que puedas ir al otro colegio. Como no estaba en las clases en las que se preparaban para los exámenes nacionales, fuimos a recoger los documentos de traslado y al día siguiente no regresé al colegio público normal. Después de que conseguimos los documentos de traslado, él habló con mi madre de nuevo y dijo que quería llevarme a vivir con él en el lugar que había alquilado. Por eso me llevó. Cuando me trajo a su casa, no hizo nada el primer día, ni el segundo día, pero el tercer día comenzó a cambiar. Fue entonces cuando me dio una gaseosa, pero le había puesto drogas. Cuando bebí la gaseosa, me sentí mareada y mi frente ardió intensamente. En ese momento, comencé a desvanecerme, a desplomarme y a quedarme dormida. No podía caminar de un lugar a otro. Simplemente me acosté allí mismo y no podía despertar. Cuando caí, perdí el conocimiento y ni siquiera podía abrir los ojos. Más tarde, cuando desperté, me di cuenta de que ya estaba en su habitación, completamente desnuda, en su cama, y no había nadie más en la habitación. Entonces, despertaste después de que te dio algo. Te quedaste dormida. Despertaste desnuda en su cama. Él se había ido. ¿Sentiste algún dolor? ¿Sentiste algo? ¿Que fuiste violada? Sí. Después de que me hizo esto y salió de la habitación, cerró con llave todas las puertas de la casa y me quedé dentro durante un día entero sin poder salir. Estuve sola todo el tiempo. Solo para aclarar,
¿Estabas encerrada en la casa? ¿No podías salir? Sí, no podía salir. Cerró con llave la habitación interior donde estaba y también la puerta exterior. Incluso si lograba salir de la habitación interior, la puerta exterior seguía cerrada. Y aunque intentara gritar o hacer ruido para que alguien me escuchara, nadie afuera podía oírme porque las puertas estaban cerradas y la gente estaba demasiado lejos para oír algo. ¿Cuándo apareció de nuevo? Al día siguiente, después de que me di cuenta de que estaba jugando conmigo, decidí no beber nada en absoluto. Me había dicho a mí misma, hoy no voy a beber nada. Y solo comí algo de comida y me fui a dormir. Ese fue el día en que me cortó. Entró en mi habitación y lo vi claramente porque estaba completamente consciente, ya que no había bebido nada, ni siquiera agua. Dios mío, estaba desnudo. Yo estaba en la cama con un camisón. Cuando lo vi, me quedé en shock. Ya estaba encima de mí. Usó la fuerza y comenzó a violarme brutalmente. Fue entonces cuando me cortó, debajo del hombro y en la pierna. Ahora la cicatriz en mi pierna está mejor, pero al principio era muy dolorosa. Cuando la tocaba, me dolía. Me había cortado la pierna con un cuchillo, profundamente. Y la carne quedó expuesta. La carne salió. Quiero decir, se me impuso y me violó. Intenté empujarlo y escapar, pero él tenía un cuchillo en la mano y así fue como me cortó. Ahora está mejor porque la cicatriz debajo de mi hombro se ha desvanecido. Antes había una marca justo aquí, pero luego esa cicatriz se desvaneció. Pero las cicatrices en mi cabeza y pierna no han desaparecido. ¿Qué tan profundos fueron los cortes? Él sostenía el cuchillo así, hacia abajo. Y me cortó así, y volvió a cortar en la mano. La herida más profunda fue en mi pierna. Ahí me cortó mucho más severamente que en cualquier otra parte. Su cuchillo era como 2 cuchillos de esos, y el mango del cuchillo era marrón. Así fue. Jacob me hizo cosas terribles. Siento que deberían ponerlo en la cárcel por el resto de su vida y que podría morir allí en prisión. Me cortó la pierna muy gravemente y cojeaba, caminando con mucha dificultad mientras corría hacia la vecina, la mujer a la que llamamos mamá. Afortunadamente, esa noche las puertas no estaban cerradas con llave. La puerta de mi habitación no estaba cerrada. Cuando corrí allí, toqué la puerta, pero ya estaban dormidos. Seguí tocando y la mujer preguntó quién era. Dije, por favor, ¿puedes abrir la puerta? Cuando la abrió, le supliqué, por favor, mamá, ¿puedes ayudarme? Alguien me violó. No puedo caminar ahora. Es de noche y soy una niña. Corrí hacia ti porque te conozco. Por favor, ayúdame. Ella me acogió, me dejó entrar y me protegió. Y esa noche dormí con sus hijos. Cuando vino por la mañana, le dije, mamá, tengo un problema. El hombre blanco, Jacob, con el que vivía, intentó matarme. Ya me violó y también me sodomizó. Me violó analmente. Apenas podía levantarme de la cama mientras le hablaba y le supliqué, por favor, ayúdame. Mi nombre es Hildegarda Amoroso. ¿Cómo conoces a Violet? Violet era mi vecina. Fue de noche, entre las 10 y las 11, cuando vino corriendo hacia mí, golpeando la puerta y gritando. ¿Puedes contarme todo lo que pasó esa noche? Ella estaba pidiendo ayuda. Gritaba que la habían golpeado. Tenía moretones y cortes. Y cuando le pregunté, ¿qué te pasó?
Respondió que esa noche Jacob le había dado algo de beber y luego la violó. Luego pudo liberarse y correr hasta esta casa. Parecía que la habían envenenado porque comenzó a vomitar sustancias, incluidas cosas que parecían medicinas que no pudo identificar. Cuando llegó con esas heridas, lo primero que hice fue ayudarla. Decidí primero ayudar con las heridas en sus genitales. Traté las heridas en su cuerpo. Le di un analgésico y ella lloraba por cómo se sentía. Le dije que descansara hasta mañana y luego hablé con ella. Le aconsejé que le contara a un familiar o a otro adulto de confianza para que pudiera denunciar lo sucedido a la policía. No informé a la policía porque soy solo una persona común y tenía tareas matutinas y necesitaba ir a trabajar. Lo que hice fue aconsejarle, si no tiene padres, debería contarle a alguien cercano a ella o puede ir al líder local y denunciarlo para que la ayuden. De esa manera, el asunto puede manejarse y la policía puede involucrarse. Nunca olvidaré esa noche. Se quedará conmigo por el resto de mi vida porque fue realmente aterradora. Recuerdo estar durmiendo en la sala mientras Violet estaba en su habitación. Cuando Jacob regresó, yo ya estaba dormido. Él entró en la habitación de Violet. Después de un rato, escuché la voz de Violet que sonaba mal. Estaba llorando y gritando fuerte. ¡Déjame ir! Seguía gritando y me levanté y fui a la puerta. Escuché a Jacob decir, «Te cortaré con un cuchillo. Cállate, no grites». Intenté empujar la puerta o golpearla, pero estaba cerrada con llave. Los gritos continuaban desde dentro. Estaba aterrorizado porque no entendía qué estaba pasando. Más tarde me di cuenta de que Jacob estaba violando a Violet. Ella era solo una niña. Tenía 11 o 12 años. Saber que violó a una niña esa noche me causó un dolor insoportable. Desafortunadamente, Violet no fue la única niña que sufrió por las acciones de Jacob. Los testigos nombran al menos de 9 a 12 niños que violó. El modus operandi era el mismo que con Violet. Les mezclaba drogas, los dormía y actuaba. Además, según los testimonios, les daba a los niños otras drogas, incluidas hormonales. Otras declaraciones pintan un panorama escalofriante. Yal mezclaba sedantes en la comida y las bebidas, inyectaba a los niños, varones con jeringas, les daba marihuana y otras drogas. E incluso traía sustancias hormonales del extranjero para dárselas a los niños. Según múltiples fuentes, llevaba esto a cabo tanto en su propia casa como en el llamado Nuevo Refugio. Los testigos afirman que después de que Jacob destruyera el centro Nature and Skills, huyó. Les dijo a los donantes y vecinos que estaba abriendo un segundo refugio con varios cuidadores. Sin embargo, esta casa nunca se registró oficialmente como un refugio.
o un centro de asistencia para niños. Giles simplemente llevaba a varios niños a esta casa y continuaba abusando de ellos y violándolos a puerta cerrada. Recuerdo haber visto a varios niños que él llevó allí. Había un niño llamado Yuma, un niño llamado Evans y un niño llamado Imrani. Había más de 7 u 8 niños en diferentes momentos. Después de pasar tiempo con Jacob, me di cuenta de que no tenía buenas intenciones hacia los niños. Traía niños allí y organizaba fiestas allí. Cometía actos de violencia contra los niños. Cometía violaciones. Por ejemplo, a un niño llamado Juma. A otro realmente le gustaba tenerlo cerca todo el tiempo. Les hizo cosas terribles. Los violó analmente e hizo otras cosas terribles contra ellos. Un día los llevó allí y preparó comida con drogas. Les dio estas sustancias mezclándolas posiblemente en gaseosa o añadiéndolas a una salsa. Y después de eso, los violó y cometió otros actos horribles contra ellos. El hijo de Ali tenía apenas 3 años cuando pasó 6 meses en el Centro Nature and Skills. Lo que debería haber sido un lugar seguro, transformó su vida para siempre. Tengo un hijo y lo llevé a un centro llamado Nature and Skills. Al principio, cuando lo dejé allí, estaba muy contento. Sin embargo, poco tiempo después, me llamaron para decirme que debía recogerlo porque el centro había cerrado. Cuando fui a buscarlo, ya no estaba contento. Le pregunté, ¿por qué estás triste? Pero no respondió. Así que lo llevé a casa y me quedé con él. Más tarde, decidí llevarlo a algún lugar para que pudiéramos sentarnos juntos y conversar. Hablé con él. Fue entonces cuando empezó a contarme. Papá, en el centro había un hombre blanco llamado Jacob. Nos llevó a mí y a mi amigo a una habitación. Allí puso un cuchillo en mi cabeza y me dijo, cágame en la boca. Hice lo que me pidió, y cuando lo hice, él estaba muy feliz. Luego, de repente, agarró a mi amigo Abeli. Eso me dejó en shock y salí corriendo. Mientras escapaba, escuché a mi amigo gritar en esa habitación. Me dio mucho miedo. Mi hijo me dijo, papá, eso me dio mucho miedo. También añadió, pensé que cuando me llevaría allí sería feliz. No sabía que ese hombre blanco, Jacob, haría algo así. Le pregunté a mi hijo, ¿te hizo algo más? Él respondió, no, Jacob solo me dijo que le haga caca en la boca, y cuando terminé, agarró a mi amigo. Después de que lo agarró, salí corriendo y mi amigo gritaba muy fuerte. Volví a preguntarle, ¿estás seguro de que no te hizo nada más?
Él dijo, no. Solo me obligó a hacerle caca en la boca. Luego agarró a mi amigo, y mi amigo gritaba mucho. Salí corriendo, nada más. Así que él violó a su amigo. El hijo de Ali fue obligado a realizar actos degradantes y su amigo fue violado. Hasta el día de hoy, su padre lamenta haber llevado a su hijo a ese centro. Explica que la pobreza y la falta de recursos le impidieron buscar justicia a través de la policía. Se sentía impotente frente a un extranjero, convencido de que nadie lo escucharía. Los testigos describen cómo Yaqub Jal no solo abusaba y descuidaba a los niños a su cargo, también convirtió el supuesto refugio en una base para la distribución de narcóticos peligrosos. Múltiples testigos relatan que compraba y vendía sustancias ilegales. Utilizaba su estatus de extranjero blanco para ganarse la confianza e involucraba a jóvenes locales y pandilleros en sus operaciones. A continuación, destacamos testimonios clave en orden cronológico. Durante su entrevista, Moses, un ex voluntario, explicó que los negocios de Jal iban más allá de consumir drogas él mismo. En realidad, financiaba y organizaba activamente la venta de drogas. Sí, Yaqub decía que quería ayudar a los niños, pero estaba en la calle con pandilleros. A veces apoyaba a la gente para vender drogas como marihuana. Es decir, ustedes mismos ven lo que él hacía. Apoyaba todas las cosas malas en la calle. ¿Cómo las apoyaba? Les daba dinero a la gente para que comprara drogas y las vendiera en la comunidad. Sí, claro. También él mismo vendía a la gente. A veces llevaba a alguien con él, y como era blanco y algo especial, diferente de los demás, la gente confiaba en él. Pensaban que sabía muchas cosas. Así que de esa manera llevaba cosas consigo y las vendía en la calle. ¿Saben? Sí, claro. Eso era lo que hacía. Más tarde, en la misma entrevista, Moses dejó claro de qué sustancias se trataba. Como marihuana, cocaína también. Él consumía cocaína, fumaba cocaína. Estoy seguro de que hacía eso. Otro voluntario, Ramadán, confirmó que Jal estaba involucrado en la venta de drogas duras y que las compartía con personas vulnerables. Sí, por supuesto que Yaqub lo hacía. Drogas como cocaína, vendía cocaína, marihuana. ¿Vendía? Sí. Con su pandilla ahí en la calle. Y consumían cocaína con algunos chicos de este lugar, en nuestra calle. Así que él no vino a nuestro país para ayudar a los niños. No. Eso es falso. Puedo decir que él vino aquí para engañar a los europeos, creo yo. Cuando se preguntó a los testigos sobre las finanzas de Jal, Ramadán señaló que el dinero destinado a los niños nunca les llegaba. En cambio, dijo que Jal lo derrochaba en vacaciones, alcohol y noches en clubes con pandilleros. Kibo, que al principio fue amigo de Jal, observó cómo utilizaba drogas para manipular a niños y adolescentes. De esta manera él intentaba atraer a esos niños como a un club o lo que sea, o darles drogas. Usaba su dinero de otra manera. Les daba drogas, los llevaba a los clubes. Y esos niños empezaron a cambiar también porque recibían drogas, como marihuana o lo que sea. Y además, era un despilfarrador. Así que lo que decía antes, para lo que supuestamente había venido, no lo hacía. Se la pasaba en clubes. Iban a Zanzíbar, a Stone Town, lo que sea. Había muchos niños alrededor de él. Intentaba darles alcohol, drogas o cosas así. Y luego intentaba cambiar a esos niños para que se convirtieran en homosexuales o algo por el estilo. Así que les enseñaba cosas malas. Estos y otros testimonios muestran que Jal utilizó la confianza que ganó como voluntario extranjero para montar un pequeño mercado de drogas alrededor del orfanato. Financiaba la compra de drogas, vendía marihuana y cocaína y las compartía tanto con adultos como con niños. Sí, él mezclaba algunas medicinas con la comida de los niños. Hacía algo así, pero decía que era un tratamiento para los niños. Sí, claro. Eso era lo que hacía.
¿Qué sentían los niños después de que les diera esas medicinas? Oh, eso ocurría alrededor de la medianoche. Les daba medicinas a medianoche. Así que después de eso se dormían. Sí, así era, pero yo sabía que eran medicinas que dormían a los niños. Él dormía con los niños. A él le gustaba dormir con los niños. Eso no está permitido en nuestro país. Incluso si alguien registrara un orfanato, y si eres una persona que apoya a los niños, no está permitido dormir con los niños. Porque nuestra cultura tampoco permite esas cosas, ¿saben? Yo vi a Jacob usando jeringas. A veces cuando venía aquí, nos llevaba a todos a una habitación e inyectaba a los niños. También fumaba marihuana delante de nosotros. Después de inyectarlos, los niños se quedaban dormidos. Cuando Jacob estaba aquí, se inyectaba drogas. Fumaba marihuana delante de los niños tantas veces que los más pequeños empezaron a copiar sus gestos. Enrollaban marihuana y fingían fumarla como Jacob. Nos dimos cuenta de que Jacob era malo cuando lo vimos traer diferentes drogas y mezclarlas en la comida. Intentaba convencernos de que eran vitaminas, pero era muy sospechoso. Muchos niños se enfermaron después de comer y vomitaron. La primera vez que vi a Jacob añadir medicina a la comida, le pregunté, ¿qué tipo de medicina es esa? Me dijo que era una vitamina para aumentar los nutrientes de los niños. Pero al final les estaba dando sustancias para alterar su mente y poder cometer crímenes. Cuando esas sustancias les hacían efecto, él les hacía cosas horribles. No intentaba obligarlos con esas cosas. Les decía, esto es bueno, pruébalo, algo así. No como niños, lo necesitan, no. Intentaba mostrarles que era algo bueno. Esto es bueno, puedes usarlo, etc. Eso era lo que hacía. Sí, les daba esas cosas. En el llamado nuevo refugio, la gente también notaba cosas extrañas. Los testigos dicen que Jacob daba a menudo a los niños distintos tipos de pastillas. A veces les decía que eran medicinas. A veces que era un tratamiento para los niños. Pero esas sustancias los dejaban débiles y somnolientos. Estos testimonios adicionales muestran un patrón consistente. Jacob Jal no solo descuidaba o abusaba físicamente de los niños, los drogaba. Los testigos recuerdan que inyectaba, con jeringas, mezclaba sedantes en la comida, repartía marihuana y otros narcóticos. Más tarde, líderes locales explicaron que Jacob bebía alcohol y fumaba marihuana abiertamente delante de los niños. Dijeron que las condiciones de vida eran malas y que a menudo se relacionaba con pandilleros. Voluntarios preocupados informaron de esto a las autoridades, que formaron un comité e intentaron entregar el caso a la policía. Pero antes de que pudieran actuar, Jacob huyó. En este comité debatimos la situación en la que estaban los niños y nos dimos cuenta de que no debían estar allí, que era malo para ellos y que no tenían ayuda. Así que primero informamos de que las condiciones de vida de los niños eran malas. También hablamos del comportamiento de Jacob, que es gay y que acosa a los niños, que simplemente destruye a los niños, bebe alcohol y fuma marihuana delante de ellos. También hablamos de cómo siempre está en compañía de pandilleros. Hablamos de todo esto y sobre todo de los niños, de que ya no debían permanecer en ese centro. Jacob fumaba cigarrillos sentado entre los niños. Tocaba a los más pequeños así. Los influenciaba y en última instancia los sometía a este tipo de abusos. Se decidió que este hombre no era adecuado para nosotros. Y después de que quedó claro que lo iban a procesar, y ya lo estaban haciendo, decidió huir y abandonó ese centro.
dejando a todos los niños, incluidos los discapacitados y otros con diversas necesidades, en familias sin medios de subsistencia. Ese día él huyó, fue a un hotel, y el día que huyó, se llevó todo el dinero de los niños. Ese día intentamos encontrarlo y fuimos a la comisaría. Al final descubrimos que se escondía en uno de los hoteles. Así que cuando llegamos allí a medianoche, intentamos encontrarlo. Vimos solo que había dejado sus pantuflas y luego corrió al aeropuerto. Así que cuando preguntamos a la gente que trabajaba en el hotel, nos dijeron que se había ido como hacía 30 minutos. Se fue al aeropuerto, ¿saben? Así que lo perdimos. Pero la policía lo estaba buscando. Detrás de la fachada de caridad, Jakub Jal cultivó un aura de misticismo. El exvoluntario Moses Mushi recuerda haber sido atraído a rituales nocturnos. En su entrevista explica cómo Jakub presumía de poderosos aliados y de un credo ocultista. Moses dice que el ritual se presentaba como una ceremonia secreta de protección, pero que en realidad parecía parte de un culto oscuro. Más tarde comprendió que Jakub utilizaba esas excursiones nocturnas para aislar y manipular a los voluntarios, convenciéndolos de que tenía poderes sobrenaturales. Se jactaba de estar relacionado con Satan Nova. Realizaba rituales secretos en árboles sagrados y fomentaba un ambiente de miedo propio de un culto. Al presentarse tanto como salvador y como hechicero, mantenía a voluntarios y niños bajo su control. Sí, claro. Él decía, yo tengo fuerza. Y también, a veces me mostraba que creía en Satanás. Me enseñaba algunas fotos que tenía. Mostraba a personas importantes que lo respaldaban, ¿saben? Gente que lo apoyaba. Así que hacía eso. Sí, claro. Tengo algo que se llama Satan Nova. Intentaremos mostrarte y podrás ver algunas fotos. Y le gustaba un árbol de baobab. Él intentaba involucrarme en eso. A veces me llevaba a medianoche a un baobab. Llevaba tambores, iba a tocar tambores y cantaba. No sé por qué cantaba. Cantaba y simplemente tocaba los tambores, acercándose al árbol de baobab. Cuando estábamos cerca del baobab, intentábamos colocarnos alrededor del árbol. Y luego él recitaba algunas palabras junto a ese árbol. Después regresábamos a medianoche. Eso es lo que hacía. La práctica de Jakub de etiquetar las tradiciones africanas como brujería, mientras realizaba sus propios rituales ocultistas, encaja en un patrón bien documentado: acusar a otros de sectarismo para justificar el control. Jakub Jal no ocultaba sus obsesiones con la lucha contra las sectas. Antes de llegar a Tanzania, se presentaba en Internet como un experto en sectas, publicando videos y blogs en los que denunciaba a grupos religiosos y calificaba las tradiciones africanas de brujería. Se jactaba de escribir libros y artículos, daba entrevistas a la televisión checa e insistía en que estaba salvando a los niños de sectas peligrosas. El lenguaje y los métodos de Jakub Jal reflejan patrones vistos en las redes internacionales anticulto. Afirmaba estar rescatando a niños de las sectas y se presentaba como experto en abusos espirituales, igual que otros luchadores contra las sectas. Sin embargo, al trasladar a los niños a un orfanato no registrado, sedarlos para violarlos y organizar rituales nocturnos, violaba su dignidad y libertad. Estos actos evocan abusos más amplios de los movimientos anticulto, que utilizan instituciones de cuidado infantil y la retórica filantrópica para cometer delitos. Esta imagen pública refleja la retórica del movimiento anticulto, más extenso, fundado y dirigido por el ideólogo ruso Alexander Dvorkin. Dvorkin estudió en Estados Unidos y regresó a Rusia en 1992, trayendo consigo conceptos pseudocientíficos como lavado de cerebro y control mental. Fundó el Centro de Información y Consultoría San Ireneo de León y acuñó el término secta totalitaria, describiendo a los nuevos movimientos religiosos como organizaciones autoritarias dirigidas por líderes que comparaba con Hitler y Lenin. La retórica de Dvorkin reclama el derecho de definir la verdad religiosa y justifica la desprogramación, programas coercitivos que obligan a las personas a renunciar a su fe. El gobierno ruso adoptó esta retórica. En 1997, aprobó una ley restrictiva sobre asociaciones religiosas y más tarde creó un consejo de expertos que preside Dvorkin. En 2009, también fue nombrado vicepresidente de FECRIS, una organización anticulto francesa, lo que le dio influencia paneuropea.
En el foro IRF Builders en Washington, en mayo de 2025, expertos internacionales advirtieron que las redes transnacionales, anticulto orquestadas desde Moscú, representan una amenaza para la democracia y la libertad religiosa. Señalaron que estas estructuras operan bajo una retórica pseudo-experta y están coordinadas por Alexander Dvorkin, líder de la Asociación Rusa de Centros para el Estudio de Religiones y Sectas, RASIRS. Los participantes del foro identificaron el activismo anticulto como una herramienta de guerra híbrida utilizada por los servicios de seguridad rusos. Destacaron el caso de Irina Kremenovska, una figura anticulto ucraniana a la que describieron como una agente del Kremlin que trabajaba directamente para Dvorkin. El foro aplaudió la apertura de un caso penal contra la agente del Kremlin Kremenovska en Ucrania y pidió investigaciones internacionales, sanciones y procesos penales contra miembros de la red Anticulto Global. Estas advertencias resuenan con la trayectoria de Jakub Jal. Al igual que Dvorkin, se presenta como un salvador de víctimas de sectas mientras comete abusos. Cita a Kremenovska y a otros activistas anticulto como Alexei Sviatogor, un cazador de perros ucraniano conocido por campañas violentas contra animales callejeros y acusado de extremismo y pedofilia. La mención de la caza de perros no es casual. Según informes, esta es una práctica frecuente entre activistas anticulto. Los testigos también mencionan a Jakub en este contexto. Además, él a veces daba comida a los perros. Escuché a uno de mis amigos decir que les daba veneno a los perros. En México, Jorge Erdely Graham, otro activista anticulto, ha sido acusado por grupos de derechos humanos. Creó una fachada como protector de los fieles y de los niños abusados por sectas, pero en realidad creó su propio culto como tapadera para dirigir una red de trata de niños, literalmente vendiendo niños para sexo e incluso órganos. En todo el mundo, algunos grupos anticulto han sido acusados de abusar de orfanatos, explotar a personas vulnerables, cometer violencia sexual e incluso trata de personas. Los investigadores observan un patrón recurrente. Bajo la retórica de proteger a la sociedad, estos activistas etiquetan a religiones minoritarias e incluso a organizaciones cívicas como sectas peligrosas. Luego buscan donaciones y obtienen control sobre los seguidores. En la práctica, sin embargo, sus actividades declaradas suelen servir de tapadera. Los sobrevivientes informan que, bajo el pretexto del rescate, los activistas anticulto participaron en prácticas como campos de rehabilitación forzados, cacerías de perros, abusos sexuales que incluyen pedofilia y trata de menores. Estos abusos violan derechos humanos fundamentales. Aunque los detalles varían, estos casos revelan un patrón. Los líderes anticulto usan proyectos de caridad o rehabilitación como cobertura. Vilipendian religiones minoritarias para atraer donaciones y luego explotan o abusan de los que están bajo su cuidado. Las denuncias incluyen abuso sexual de menores, caza de perros, trata de personas y represión de las libertades religiosas. Incluso su actividad de fachada y la manera en que supuestamente protegen a la sociedad violan flagrantemente derechos humanos fundamentales. El artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, incluyendo la libertad de cambiar de creencia y de manifestarla, individual y colectivamente. Cuando los activistas anticulto etiquetan las religiones tradicionales o minoritarias como sectas y someten a los creyentes a desprogramaciones forzosas, vulneran el artículo 18 y las protecciones relacionadas, como la libertad de expresión y de asociación. La historia de Jakub Jal no es una aberración aislada, sino parte de una perturbadora tendencia global en la que los autoproclamados expertos en sectas perpetran abusos, proclamando superioridad moral. El patrón sugiere no delitos aleatorios y aislados, sino una estructura internacional cuyo manual permite a los delincuentes actuar con casi impunidad, no solo en Tanzania, sino también en Estados Unidos, Europa y América Latina. Cuando la verdad sobre los abusos de Jakub empezó a salir a la luz, la pregunta natural fue, ¿por qué las víctimas no acudieron a la policía? ¿Por qué nadie detuvo al abusador antes de que destruyera 2 refugios y desapareciera? La respuesta está en el miedo, la pobreza y la desconfianza. En este segmento del documental damos la palabra a quienes explican cómo un voluntario amable los silenció y cómo el propio sistema les quitó la esperanza de obtener justicia. En ese momento yo no tenía autoridad sobre el centro porque el presidente era Ramadán.
yo intentaba hablar con Ramadán, porque al principio él y yo nos quejábamos el uno al otro sobre Jacob. Así que toda la autoridad la tenía Ramadán. Pero lo que intenté hacer fue ir por nuestra comunidad y decirle a la gente que este tipo no era bueno. Sí, por mi parte hice eso. Porque si hubiera ido a la policía entonces, no creo que Ramadán me hubiera ayudado a confirmar ante la policía. Así que lo único que decidí fue hablar con personas que me entendieran, que este tipo estaba haciendo esto, y esto, y esto. Y en realidad, también puedo decir que nosotros en Tanzania, la gente tiene miedo. De la policía y de los tribunales. Pensamos que solo perderemos tiempo. Y también tenemos miedo de los blancos. Pensamos, oh, tienen mucho dinero y pueden contratar abogados. Así que lo dejamos de lado. Algo así. Este hombre parecía poderoso porque usaba su dinero. Gastaba mucho dinero en cosas malas y aún le quedaba dinero. Decía a la gente, tengo donantes ricos en mi país, así que tengan cuidado conmigo. No me toquen. Si me tocan, los mataré o los meteré en la cárcel para siempre. En otra parte de la entrevista se le pregunta directamente por qué nadie fue a la policía. Él responde, al principio, la gente le tenía miedo porque parecía muy rico. En Tanzania, si tienes mucho dinero, la gente te teme. Porque saben que si eres pobre, no tienes derechos. La mayoría sabe que si eres pobre, no tienes derechos. Así que incluso él te puede abofetear y luego puede llamar a la policía para que te lleven a la comisaría, aunque él sea el que te hizo cosas malas, pero aún así te meten en la cárcel. El padre Ali, cuyo hijo vivió una experiencia traumática con Jacob en el refugio, de lo cual ya se habló en el documental, ahora explica las complejas razones que le impidieron denunciar a la policía. Su historia revela cómo la pobreza y la lucha diaria por la supervivencia pueden forzar a las víctimas al silencio. Mis recursos son limitados. Sabía que si iba a la policía, no tendría tiempo porque cada día intento ganar para la comida y cuidar de mis hijos. Como mi hijo me dijo que estaba a salvo, decidí simplemente vivir con eso. Pensé, tengo ingresos muy bajos. ¿Cómo podría afrontar esto? Llevaría mucho tiempo. Y sé cómo funcionan los procedimientos policiales. Sentí que no podría ganar contra un hombre blanco, así que tuve que seguir adelante, creyendo que mi hijo estaba a salvo. Sus miedos no son por cobardía personal. Son los miedos de un hombre pobre, que no puede permitirse luchar contra el sistema. Prefirió mantenerse en silencio antes que dejar a sus hijos con hambre. Violet, una adolescente que Jacob violó, guardó silencio durante mucho tiempo. Explica que no fue a la policía porque no tenía a nadie a su lado. No fui. Sentí que era mejor dejar todo en manos de Dios y concentrarme en seguir adelante con mi vida. También sé que para ir a la policía necesitas una orden escrita, lo que llamamos arabi, y tienes que pagar dinero por ello, lo cual no podía permitirme. Así que decidí no ir a la policía y lo dejé en manos de Dios. En otro momento dice que estaría dispuesta a ir a la policía si tuviera apoyo. Estoy dispuesta a ir a la policía ahora, especialmente si puedo obtener apoyo de otros. Antes no tenía a nadie que me ayudara, pero ahora sí. Iré a la policía porque él hizo cosas muy malas. Me violó y me sodomizó.
Estoy dispuesta a denunciar lo que me hicieron y presentar una denuncia contra Jacob, también conocido como Mbuyu. Creo que quizá después de que Jacob hizo esos actos contra Violet, se sentía seguro porque andaba por ahí con un cuchillo. Intimidaba a la gente, amenazándolos con hacerles daño si iban a la policía. Creía que nadie podía hacerle nada porque tenía poder, influencia y dinero. Por eso, después de lo que hizo con Violet, abrió la puerta. La abrió después de violar a Violet, porque estaba seguro de que no le pasaría nada. La historia de Violet muestra que para acudir a la policía no se necesita solo la voluntad, sino también apoyo comunitario y dinero. Sin eso, muchas víctimas se cierran. Mientras preparábamos este documental, intentamos hablar con la policía local que debía ocuparse de este caso y con la Oficina de Bienestar Social en Moshi, la misma oficina que está plenamente informada sobre el caso de Jacob, habiendo elaborado el informe oficial en un formato reconocido por las fuerzas del orden como válido. No solicitamos ninguna información que comprometiera datos personales o la privacidad. Aunque en Moshi, todos parecen conocer la historia de Violet y lo que Jacob hizo a otros niños. A pesar de todos nuestros esfuerzos, ni la policía ni los servicios sociales de Tanzania nos proporcionaron un comentario oficial. Y me temo que entiendo por qué. ¿Acaso no es culpa de ellos que la pequeña Violet quedara desprotegida? Según los testimonios, Jacob la violó y después siguió caminando libremente por Tanzania. Esto no parecía molestar a nadie, incluidos los propios servicios sociales. Además, al parecer algunos funcionarios tanzanos siguen protegiendo a Jacob Yal. En lugar de cooperar con los periodistas que vinieron a hacer un documental destinado a proteger a los niños tanzanos, las autoridades y funcionarios locales empezaron a amenazarnos e intentar intimidarnos a nosotros y a los testigos. Los testigos nos dijeron que los oficiales tenían miedo de intervenir, temiendo perder sus trabajos o arruinar el clima de inversión. Escuchamos esta idea repetidamente. Es importante plantear una pregunta más amplia. Si la policía local en Tanzania tiene miedo y la corrupción los deja impotentes, ¿por qué la policía checa guarda silencio? ¿De qué tienen miedo los funcionarios en Praga? ¿Por qué un hombre que cometió delitos graves contra niños sigue en libertad? Estas preguntas exigen atención internacional. Después de que la vecina me ayudó, no volví al colegio porque Jacob ya había arruinado todo allí. Así que decidí cuidar de mí misma. Trabajé para diferentes personas y gané dinero. En ese momento ya había dejado todo en manos de Dios. Dios siempre va delante de nosotros en justicia. Decidí seguir luchando, trabajar y ganar dinero para poder cuidarme. Me concentré en conseguir un trabajo y proveerme de mi propia comida y todo lo que necesitaba, porque ya no tengo madre. Ella ha fallecido y está con Dios. Antes dependía de mi mamá, pero ahora confío en mí misma. Tengo que comer, vestirme y hacer todo por mi cuenta. Después de esa noche, no vi a Violet. No la vi el primer día y tampoco el segundo. Estuvo desaparecida por un tiempo, pero alrededor del tercer día, un vecino me dijo que había visto a Violet. Dijo que Violet estaba cubierta de sangre, que lloraba y que había sido violada. Quedé en profundo shock. Violet había huido para vivir en las calles. Después de bastante tiempo, vi a Violet yo mismo. Caminaba por las calles sin ningún lugar a donde ir. Cuando la vi, ella estaba en muy mal estado. Primero, su salud. Estaba exhausta y su ropa estaba sucia. Me dijo, hermano, Jacob me hizo algo muy malo. Me violó y su rostro estaba lleno de dolor.
Lloraba, sufría y vivía en la calle. Estaba extremadamente triste y muy cansada. Había adelgazado. Su ropa estaba sucia y Violet no estaba bien mentalmente. Me parecía que ya estaba rota. Después le pregunté, Violet, ¿qué pasó exactamente ese día? ¿Por qué escapaste? Escuché mucho ruido y ella me contó todo. Dijo que Jakub, o como también lo llamamos, Buyu, es una persona muy mala. Le prometió llevarla al colegio, pero en cambio vino y la violó. Jakub la sometió a violencia y otras cosas horribles. Por su culpa, todavía vive en la calle y ha sido muy difícil para ella. A pesar de múltiples informes y testimonios de testigos, Jakub Jal nunca ha enfrentado procesos por los graves abusos de los que se le acusa. Los líderes locales y voluntarios hicieron todo lo posible. Lo denunciaron a sus superiores, lo confrontaron e incluso acudieron a la comisaría. Pero nada detuvo su fuga. Las acusaciones sin resolver y el silencio de los funcionarios forman una parte escalofriante de esta historia. Según los testigos, Jal proclamaba orgullosamente su estatus de protegido, insistiendo en que nadie podía hacerle daño. Describieron cómo sobornaba regularmente a policías y funcionarios políticos para garantizar su inmunidad y siempre lograba ser liberado tras detenciones. El exvoluntario Moses relata cómo él y su hermano fueron a la policía después de que Jal huyera con el dinero de los niños. Solo encontraron sus pantuflas. Él ya había escapado al aeropuerto. Moses explica por qué nadie intervino. Jakub era como un buen político, ¿saben? Tenía personas que lo apoyaban. Políticos influyentes en la República Checa. Le enviaban dinero. De esa manera, hacía lo que quería aquí en Tanzania. Relájate y haz lo que necesites. Sí, claro. Así que no había nadie. Y era muy necesario. Alguien que pudiera detenerlo. Él decía que tenía personas importantes que lo apoyaban. ¿Dijo eso? Sí. Sí, me lo dijo varias veces. Un día me dijo que en la República Checa trabajaba con algunos líderes que mataban gente. La mayoría de las personas aquí en Tanzania se preocupaban demasiado y tenían miedo de Jakub Jal, porque él se jactaba de que tenía protección y que nadie podía hacerle nada. Y decía abiertamente que recaudaba dinero a través del Partido Pirata de la República Checa para comprar a los políticos. Eso hacía que la gente tuviera mucho miedo y usaba abiertamente el símbolo del Partido Pirata. Incluso se atrevió a dibujar el símbolo del Partido Pirata en el centro Nature Skills. Así que cuando la gente vio esto y la forma en que él hablaba orgullosamente de ello, se preocuparon porque sabían que Jakub Jal tenía personas muy poderosas de la República Checa y nadie podía interferir con él. Todos querían mantenerse a salvo. La gente temía ser llamada a la policía o algo por el estilo, porque la mayoría de aquellos con quienes se relacionaba, y él era muy astuto, eran personas muy pobres. Tenían miedo de enfrentarse a él, porque detrás de él había personas económicamente influyentes que podían promoverlo y respaldarlo en todo lo que quisiera hacer. El líder comunitario Endama Masule, alcalde de 5 barrios, confirma haber escuchado rumores sobre las conexiones políticas de Jal. Durante su entrevista, se le preguntó si Jakub alguna vez mencionó a amigos influyentes en Europa que lo protegieran. Endama respondió: Escuché que Jakub tiene contactos políticos muy influyentes que lo financian. También escuché que recaudaba dinero de alguien, supuestamente para ayudar a los niños en Tanzania. Pero aquí, él estaba usando ese dinero para actividades sexuales y para atraer a los niños
así como para facilitar el consumo de drogas narcóticas. También escuché que Jacob está involucrado en la trata. El vecino, Modest Sylvester, explica cómo Jal sobornaba y se jactaba de sus patrocinadores. Relata que ofrecía dinero para silenciar a cualquiera que descubriera sus crímenes y afirmaba contar con el apoyo de un partido político en Europa. Jacob tenía hábitos inusuales y me mostró signos asociados con la adoración al diablo, diciendo que él mismo era el diablo. Intentó involucrarme en su mundo diabólico. Nos dijo a los niños y a mí que si aceptábamos sus actos malvados y diabólicos, nos beneficiaría porque él tenía amigos en Europa y políticos influyentes que podían ayudarnos. Al mismo tiempo, intentó que cambiara mi religión. Quería obligarme a adoptar algunas creencias extrañas. Me refiero a la adoración al diablo. Jacob tenía tendencias muy malas y demoníacas. Jacob dijo que contaba con el apoyo de un partido llamado el Partido Pirata de la República Checa. Dijo que compran políticos y líderes religiosos para sus actos diabólicos. Jacob afirmó que era miembro de este partido y que estaba promoviendo su agenda aquí, y que el partido le daba mucho dinero para promover sus programas malos. Dijo que este partido, que tiene sede en la República Checa, lo apoya y le da poder. Según él, tienen dinero e influencia. Jacob dijo que es un partido que hace cosas diabólicas. ambako iko chama akasema wana pesa na wana nguvu, lakini ni chama ambacho kinafanya mambo ya kishetani. En conjunto, estos testimonios revelan un tema consistente. Jakub Jal se presentaba como intocable debido a sus donantes ricos y conexiones políticas tanto en Tanzania como en la República Checa. Les decía a los voluntarios y a los niños que sus amigos poderosos en Europa y un alto funcionario del gobierno lo protegerían de las consecuencias. Afirmaba contar con el apoyo del Partido Pirata Checo, que supuestamente compra políticos, y se jactaba de contactos influyentes que le enviaban dinero, pero nunca cuestionaban cómo se utilizaba. Estas ostentaciones intimidaban a los locales, los desalentaban de denunciar delitos y permitían que sus abusos continuaran sin control. Estos testimonios sugieren que la protección percibida de Jal, ya fuera real o exagerada, hizo que las autoridades locales se mostraran indecisas. Las afirmaciones de Jal sobre tener patrocinadores poderosos podrían no ser simples fanfarronadas, porque incluso las acusaciones más graves contra Jal no han llevado a su arresto, ni en África, ni en Europa. Dama Masule reconoce que el caso fue denunciado a la policía, pero Jal huyó y no hubo enjuiciamiento. Nuestras cartas formales a las embajadas subrayan la falta de respuesta de los funcionarios tanzanos y checos. En preparación del documental, presentamos una solicitud oficial al Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Checa para aclarar la posición del departamento sobre este asunto. Recibimos la siguiente respuesta. El Ministerio de Asuntos Exteriores no tiene información sobre el asunto, más allá de lo que está disponible en fuentes abiertas. Ni el MAE ni la embajada competente en Nairobi han sido contactados por las autoridades tanzanas al respecto. Y, por lo tanto, el Ministerio no puede ofrecer ningún comentario adicional sobre el asunto.
Esta respuesta muestra que las autoridades checas están al tanto de la información disponible en el dominio público sobre YAL. Como señalan, más allá de lo que está disponible en fuentes abiertas. Alegan que no pueden actuar porque no hay una solicitud formal de las autoridades tanzanas. Una explicación que parece más una excusa que una justificación. Según la ley checa, las fuerzas del orden tienen la obligación legal de iniciar una investigación sobre los hechos presentados en la investigación de Jakub Jal, independientemente de la existencia de una solicitud oficial de Tanzania. Decir que no pueden actuar porque no hay solicitud va en contra del Estado de Derecho en los procedimientos penales checos, que exige perseguir todos los delitos conocidos. También viola las obligaciones internacionales de la República Checa, particularmente el Convenio de Lanzarote, que establece que los países miembros no pueden evitar procesar a sus ciudadanos por delitos sexuales contra niños simplemente porque no tengan una solicitud de otro país. Ahora sabemos con certeza, las autoridades checas estaban obligadas a responder a las acciones de Jakub Jal, incluso basándose en la información disponible en el dominio público. Hoy en día, existe una gran cantidad de información de este tipo, incluyendo casi un centenar de testimonios en video de testigos. Cientos de personas han denunciado que cometió actos de violencia contra niños. A pesar de esto, Jakub Jal continúa viviendo libremente en la República Checa, en estrecha proximidad a niños locales. Y las autoridades han dicho abiertamente a nuestro equipo periodístico que están al tanto de la información, pero que no tomarán medidas hasta que llegue una solicitud formal de las autoridades tanzanas. Pero no actuaron. ¿Por qué? Permítanme recordarles. Los testigos en Tanzania han escuchado repetidamente a Jal afirmar que estaba recaudando dinero y sobornando a políticos checos en el poder a través del Partido Pirata. Tal vez por eso, a pesar de sus acciones, permanece impune en la República Checa. ¿Será que en realidad cuenta con una protección secreta de parte de esos políticos? Esto lleva a otra pregunta importante. ¿Cuántos políticos y a qué nivel podrían haber estado involucrados con Jakub Jal en la República Checa si incluso las acusaciones más graves hechas en Tanzania, acusaciones que podrían conllevar una cadena perpetua según un abogado, no provocaron ningún intento de detener a alguien que, según los testigos, ha estado violando niños después de drogarlos? El castigo, la condena por violación, comienza desde 30 años de prisión. Esa es la pena mínima, pero si se trata de un niño, podría llegar hasta la cadena perpetua. Pero el mínimo es de 30 años. Lo menos que podría recibir son 30 años. Y este dolor que siento, puedo decirlo. Tal vez sé que ustedes, los europeos, tienen mucho dinero. Y no podemos hacer nada al respecto. Ustedes están realmente desarrollados, tienen una buena vida y pueden cuidar de sus hijos. Todos estos niños están aquí porque sus padres no están presentes, pero en la cultura africana confiamos los unos en los otros. Quiero decir que mis hijos pueden estar aquí porque la señora está presente y sé que mis hijos están seguros. Es más fácil para ustedes porque tienen dinero para pagar a una empleada doméstica y otra ayuda. Si solo miran el color de la piel y la riqueza, entonces permitirán que Jakub se expanda cada vez más. Empezó a tocarnos porque somos pobres, pero más adelante, cuando se haga más poderoso y obtenga más ganancias, cuando sea más rico, no se detendrá ahí, los tocará también a ustedes. Los métodos que, según se informa, utilizaron Jal y otros anticultistas checos nos recuerdan el esquema de Alexander Dworkin en Rusia, donde se dice que los luchadores contra sectas consolidan su poder sobornando a políticos, influyendo en fiscales, incluidos fiscales generales en distintos países,
o colocando a su gente en posiciones clave. Como resultado, el control que obtienen sobre la política y los tribunales les permite evitar consecuencias por acusaciones de sadismo y pedofilia. Este esquema, desarrollado en Rusia, se exporta a otros países a través de los llamados luchadores contra sectas mediante su gente. Por ejemplo, los ya conocidos Kremenovska y Sviatogor en Ucrania. Según fuentes, también manipulan políticos, crean peritajes falsos, destruyen la democracia y buscan reemplazar instituciones legítimas. Los informes sugieren que Yael quería replicar lo mismo en la República Checa. Según la información disponible, esta red ha operado sin castigo durante 30 años. Estas preguntas exigen respuestas, especialmente ahora que los niños están desapareciendo en varios países. Como periodista, estoy acostumbrada a ver mucho, pero la historia de Violet ha sido un impacto personal para mí. Esta niña quería recibir educación y ayudar a otros. En cambio, según los testimonios, fue brutalmente violada, apuñalada y dejada sin protección ni medios para sostenerse. Necesita ayuda, incluido apoyo psicológico. Hoy tiene 17 años, vive en la calle y trabaja lavando platos en un restaurante local. Sus cicatrices físicas y psicológicas le recuerdan a diario la noche en que Jakub Jal traicionó su confianza. Duerme donde puede y apenas gana lo suficiente para comer, pero sigue siendo resiliente. Los crímenes de Jal no terminaron con ella. Testigos afirman que Jal violó a un gran número de niños tanzanos. El Centro Nature and Skills está en ruinas y los niños a los que una vez prometió ayudar están dispersos. Líderes locales como Endama Masul y Wemam Saba documentaron sus fechorías, pero sus súplicas a las fuerzas del orden no han tenido respuesta. En cumplimiento con el derecho periodístico de réplica, el equipo del documental intentó contactar a Jakub Jal, pero estos intentos resultaron infructuosos. Mientras tanto, Jal reconstruyó su imagen pública. En 2024, a pesar de las acusaciones de pedofilia y abuso, apareció en televisión, incluidos medios importantes como CNN, presentándose como experto en sectas y continuando con su activismo anticulto. Por si fuera poco, Jakub Jal está estudiando en la Universidad Carolina de Praga para convertirse en maestro. Hace apenas unos meses se estrenó el documental independiente Las víctimas de Jakub Jal en África, que recopiló testimonios de sobrevivientes y testigos. Artículos como los publicados por Africa Feature Network o New York Daily Post resumieron los hallazgos del documental y pidieron que se rindan cuentas, señalando que el proyecto de Jal duró unos 2 años y dejó un rastro de trauma. Sin embargo, las autoridades en Tanzania y la República Checa aún no han tomado ninguna medida decisiva. Normalmente, si una persona comete un crimen en un país, sigue siendo un criminal en otro. Pero aquí vemos un panorama diferente. Surge una pregunta que no se puede ignorar. ¿Cómo puede una persona acusada por numerosos testigos de pedofilia, violencia y sadismo caminar libremente por las calles de Europa? Hoy entendemos que la historia de Violet es parte de un esquema internacional recurrente. La tragedia de Violet simboliza una amenaza global. Dado que la red anticulto opera en todo el mundo, lo que ocurrió en Tanzania podría ocurrir mañana a cualquier niño, en cualquier país. Creo que este documental no trata solo de Violet y otros niños afectados en Tanzania. Trata de miles de niños cuyos nombres no conocemos, de aquellos que han desaparecido sin dejar rastro, a quienes la sociedad no pudo proteger, de aquellos que nunca tendrán la oportunidad de contar su historia. ¿Cambiará la situación? Ahora esto depende de personas con corazón y conciencia, personas que comprendan lo que significa la palabra justicia. Hacemos un llamado a políticos, organizaciones internacionales, periodistas y defensores de los derechos humanos para que actúen, para que protejan a los niños, descubran los hechos y detengan el mal que opera con impunidad. Vean este documental, difundan el mensaje y permitan que estas voces sean escuchadas. Cada persona puede ser parte del cambio.